todos, buenas tardes. Bueno, antes de empezar me gustaría dar las gracias a los profesores Alberto Romero, a Pepe Jurado y sobre todo a mi tutora Nieves Vázquez por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso. Y bueno, voy a comenzar con la ponencia. Tres piezas de horror es la primera obra de Fernando Quiñones, teatral, la única sin editar y cuyo original se encontraba perdido hasta este reciente hallazgo. Creo que sería interesante contaros el proceso por el cual llegué a encontrar esta obra y una vez contado este proceso, pues describiré brevemente el contenido de la obra. Bueno, elegí para mi trabajo de fin de máster a este autor, Fernando Quiñones, porque creo que su figura no ha estado lo suficientemente reconocida en estos años y además es un autor poco estudiado desde mi punto de vista. Bueno, elegí el teatro porque es la faceta menos conocida también de este autor y la menos estudiada. Y bueno, haciendo una revisión sobre los estudios de teatro que hay de Fernando Quiñones, me di cuenta de dos cosas para mí importantes, que era, en primer lugar, que existen versiones escénicas que no habían sido recogidas anteriormente por la crítica, y luego, pues que había una obra de teatro, su primera obra, que estaba sin editar, y bueno, según Ana Sofía Pérez Bustamante, también estaba perdida, no había original en ninguna parte. Bueno, como acabo de decir, existen varias versiones escénicas de relatos de Fernando Quiñones que no han sido recogidos por la crítica, pese a, desde mi punto de vista, su relevancia, puesto que han conseguido numerosos e importantes premios, algunos. Pancho García, en 1998, bueno, realiza una versión escénica del relato Legionaria y esta versión no fue recogida en ningún sitio, bueno, que yo haya visto. Y bueno, fue estrenada en La Habana y se llevó a cabo durante más de 20 años estuvo más de 20 años en cartel y se representó por España y por América. Luego, en 2013, Pancho García vuelve a realizar otra versión escénica del mismo relato, esta vez bajo la dirección de Susana Alonso. Bueno, estas fotos han sido cedidas por el propio Pancho García. Las dos primeras son de la primera, versión y las dos de abajo de su segunda. Bueno, pude tener contacto con este actor y creo que es interesante comentar una de las anécdotas que me contó, que fue que, que entablaron Fernando Quiñones y él una amistad, digamos, telefónica y por carta, y que habían quedado en 1998 en el estreno de su versión escénica en Jerez, pero bueno, por el fallecimiento de Fernando Quiñones, pues este encuentro se vio truncado. La Rosa y el Viento es una versión escénica que se realiza del relato con su mismo nombre, que fue estrenado en Chiclana, en el Teatro Moderno, bajo la dirección de Antonio Estrada y con la interpretación de la ahora famosa Pepa Rus por sus papeles en algunas películas como La Mula o en series de televisión como Aída. El Brujo también realiza una versión propia del relato El Testigo en 2009 y aunque la crítica recoge otras versiones del Testigo, no recoge esta más moderna. Montse Torrent realiza una versión escénica también de Las Mil Noches de Hortensia Romero en 2013. Esta versión escénica tiene la complejidad de adaptar una novela, por su extensión, al teatro. También María
realiza una versión escénica de Legionaria en 2015. Se me ha olvidado comentar que, bueno, entre estas versiones, por ejemplo, la versión de Pancho García ha recibido numerosos premios, como el Premio Nacional de la Crítica Cubana en 1998. Estas versiones evidencian un poco la falta de estudio que hay sobre el teatro de Quiñones desde mi punto de vista. Y bueno, por último, Pepe Maestro realiza no una versión escénica, sino más bien una lectura dramatizada del relato Caballero Andante en 2016 en la Sala Argüelles, la conmemoración del centenario de Cervantes. Sí, porque me estoy... Bueno, como ya he dicho con anterioridad, Tres piezas de horror es la única obra teatral sin editar. Y su búsqueda comenzó, pues primero en la Fundación Fernando Quiñones, porque como había ocurrido con otras piezas que no estaban editadas, como fue Andalucía en pie, el original se encontraba en la Fundación y Rosario Martínez Galán pudo editarla en 2004. Pero tras buscar carpeta por carpeta, caja por caja y los sitios más recónditos de esa fundación no estaba. Antes de seguir, me gustaría agradecer a la Fundación Fernando Quiñones y sobre todo a María Ángeles por su ayuda, su paciencia, su todo. Y, perdón. Y bueno, una vez que no estaba el original en la fundación, pues empecé a investigar un poco, realizando una investigación un poco detectivesca sobre dónde podría estar esta obra. Comencé pues preguntando a personas cercanas de su figura, a familiares, descartando que la obra estuviera en su casa de Cádiz o en la de Madrid. Luego también pregunté pues a algunos estudiosos de su obra, que tampoco tenían ninguna pista sobre su paradero. Y luego, pues en internet, en páginas sobre teatro y demás, y tampoco se encontraba. Bueno, ya un poco con la esperanza perdida de encontrar esta obra, pues me senté en la fundación y recogí todos los datos que tenía, que simplemente era el título de la obra, la fecha con la que se realizó y el título de los 3 relatos en los que se basa esta obra. Y bueno, algunos recortes de periódico también. Y pues el pase de mano de esta obra, del pase de mano, se me ocurrió buscar en internet, en Facebook, en las redes sociales, los nombres de los actores que aparecían en este pase de mano, y me pude poner en contacto con los familiares de aquellos actores, algunos familiares, que bueno, tampoco conocían del paradero de la obra. Y bueno, buscando en la fundación sobre algo sobre esos 3 relatos, encontré que en La joya del cuento europeo, una antología que realiza Fernando, se encuentra la última de las 3, La pata de mono. Y bueno, como ya digo, con la esperanza ya perdida de encontrar este texto, pues en mi casa leí esta última pieza. Y bueno, luego os contaré que esta pieza tiene algo, un elemento mágico, azaroso. Y una vez terminada esta obra, como por azar, se me ocurrió pensar en la fecha en la que se publicó la obra, en la que se representó, perdón, 1961. Y bueno, de esa fecha no sabía prácticamente nada, solo que en España estaba la dictadura franquista y bueno, las obras tenían que pasar una censura. Entonces recordé que uno de mis profesores, Miguel Soler, pues nos contaba en nuestras clases que él logró conseguir ver los archivos, las obras de la persona a la que él estaba investigando, y pudo ver
cómo estaban las obras, la censura por la que pasó y demás. Y entonces, pues, pensé, en 1961 seguramente Fernando Quiñones tuvo que pasar de alguna manera la censura. Y entonces, investigando por internet, pues descubrí que todas las obras representadas desde el inicio de la dictadura hasta 1978 debieron de pasar la censura, y todos estos expedientes de censura deberían estar recogidos en el Archivo General de la Administración, que se encuentra en Alcalá de Henares. Bueno, en Alcalá de Henares, antes de ir allí, pues mandé un correo para ver si verdaderamente se encontraba la obra, y me dijeron que sí, que la obra estaba allí, pero que tardaban como unos 4 meses en enviarme el expediente, o que me personara allí para verlo yo misma. Entonces, bueno, al día siguiente me personé en el archivo para ver esta obra, y efectivamente se encontraba el expediente de la censura y un ejemplar de archivo. Lo más relevante del expediente de la censura es que, bueno, como ya intuía, pasó la censura, y el único pero que se le ponía a la obra es que no podían asistir menores de 16 años, y también me entero ahí que Fernando Quiñones extravió este permiso que le daba la opción a ser representada, y tuvo que mandar una carta al censor para que por favor se la volvieran a mandar. Y ahí en esa carta también cuenta que hubo un cambio de fecha en la representación, que pasó de ser en abril al 22 de agosto en el Teatro Municipal de Verano de Cádiz. Ya en el ejemplar de archivo, pues consta de 30 páginas numeradas a una página, y bueno, su formato, como podéis ver en la imagen, era bastante ilegible, y esto pues me hizo tener una serie de complicaciones para poder realizar una edición. Y bueno, como podéis ver en la imagen, se ve que no hay separación entre una línea y otra, que a veces se comen los márgenes, y bueno, que el tipo de letra en negrita y mecanografiada pues impide a veces su legibilidad. También encuentro que es un texto muy descuidado. Seguramente fuera más bien un borrador que una obra para su posterior edición, porque primero se encuentra una gran cantidad de errores, de erratas, y solo están corregidas algunas y encima del texto. Bueno, en el momento vital de escritura que se encuentra Fernando Quiñones al escribir esta obra, pues acaba de casarse en Milán en 1959 con Nadia, y se acaban de mudar a Peña Grande en 1960, a las afueras de Madrid, y bueno, en 1959 también nace su primera hija, Mariela. Y bueno, en este año, además de escribir 3 piezas de horror, también escribe La Gran Temporada, que fue, como sabéis, pues una serie de relatos que él manda a... Perdón. Bueno, que La Gran Temporada fue premiada por el periódico La Nación, en el que un miembro del jurado pues era Borges. Y bueno, durante estos años también solía frecuentar su casa pues el escritor Félix Grande, y cuenta Félix Grande, según he leído en el libro de Alejandro Luque, que solían leer ficciones, Historia Universal de la Infamia, en fin, que era un fervor lector de Borges. Bueno, esta pasión que tenía Fernando Quiñones por Borges surge
mientras que hacía el servicio militar, pues se encuentra en un mercadillo un ejemplar de ficciones y cuenta Fernando que solo le bastaron leer las 2 primeras líneas del primer relato, Las ruinas circulares, para comprarlo por dos pesetas. Luego, Borges visita España, Borges realiza un viaje a Europa y cuando Fernando Quiñones se entera, pues no duda en llamarlo para que venga a realizar una conferencia aquí a España y bueno, logra traerlo. Y en esta conferencia es curioso que uno de los temas que se estudian en estas conferencias es la literatura fantástica, que vemos que está incluida en estas 3 piezas de horror. Y luego, años más tarde, Borges, como saben, realiza el prólogo a su obra El viejo país, elogiando su persona, su figura. Y bueno, dice de él palabras tan bonitas como que fue un escritor pues, muy importante para la literatura castellana o simplemente para la literatura. Bueno, 3 piezas de horror fue escrita en 1960, como ya he dicho, y representada en el 61, y está basada en la antología de literatura fantástica de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampos. 3 piezas de horror consta de un prólogo y 3 piezas. El prólogo también basado en la antología de la literatura fantástica. La primera pieza, que se titula Una noche en una taberna, que se basa en el relato de Lord Dunsany, con el mismo título. También El mago de Toledo, que Borges versiona en El brujo postergado dentro de esta antología, y La pata que verdaderamente es una versión de uno de los ejemplos del Conde Lucanor, y La pata de mono, que se basa en un relato de William Jacob, que se incluye también en esta antología. Bueno, Una noche en una taberna consta de un solo acto y bueno, se puede decir que es fiel a su fuente porque sigue el mismo hilo argumental. Y bueno, Una noche en una taberna cuenta la historia de 3 delincuentes que roban un rubí y que se reúnen con su jefe en una taberna, y bueno, allí esperan dar caza a 3 sacerdotes que intentan recuperar el rubí, y finalmente, aunque matan a los 3 sacerdotes, aparece el dios Klesh, que es el dueño verdaderamente de este rubí, y los mata a todos. Haciendo spoiler, como diría Nieves. Bueno, este relato tiene ya en sí una disposición teatral, en el sentido de que tiene diálogos y tiene acotaciones. Entonces, para Fernando Quiñones no era tan difícil adaptarlo para ser representado. Y bueno, los personajes no cambia mucho, aunque sí hay ciertos cambios en el nombre de algunos de ellos. El jefe de la banda se llama en el relato El Niño y bueno, en la pieza teatral se llama El Vivo, como luego descubrimos cuando leemos la obra, que el vivo se lo pone en el sentido de que es una persona muy astuta, un vivo, que diríamos aquí. Y bueno, del vivo también Fernando Quiñones realiza una descripción más detallada que no se realiza en el cuento, y especifica la edad, que tiene 50 años, su vestimenta, que tiene un uniforme de marina, y otros pequeños elementos que no aparecen en el relato. Uno de ellos, Bill, tiene el mismo nombre, también realiza una descripción detallada. Los dos personajes que cambian su nombre es Berto, que en el relato se llama Alberto,
Y bueno, dice Quiñones que se llama, su nombre completo sería Alberto Cairoli de Génova, y en el relato es Alberto Tomás y es un marinero. Y de otro personaje que en el relato se llama Snigger, que significa risa disimulada, como una risita, en Fernando Quiñones lo llama gasoil. Y bueno, en el nombre completo, Fernando lo denomina Roberto Smith de Pernouth, o como, y en el relato aparece como Jacob Smith. Y bueno, a este gasoil, además de describir su vestimenta y su edad, también pues le coloca una botella de whisky en la mano a lo largo de toda la escenificación. Perdón. Bueno, creo que no hay muchos cambios, pero creo que refleja un poco más el aspecto de estos protagonistas para su posterior representación. Y bueno, en cuanto al lugar y el tiempo, se desarrolla en una taberna en la costa inglesa en el siglo XX. Y bueno, respecto al lenguaje, Fernando Quiñones realiza cambios en algunos vocablos, cambiando el vocablo que sería del español de América a otro peninsular, como por ejemplo utiliza pistola en vez de revólver o dinero en vez de plata. Y también castellaniza un anglicismo, que esto luego va a ser propio de su obra, que el anglicismo es rock and roll, que lo escribe tal cual se dice. Y también inserta a Quiñones vocablos del lenguaje popular castizo, como podría ser jeta, fantoche, el gitanismo gachó, que como se ve luego a lo largo de su obra, más repetidamente inserta esto, es usual en su obra que inserte este tipo de lenguaje popular castizo, aunque desde mi punto de vista en esta pieza en concreto sería incoherente insertar estos vocablos porque desde el punto de vista del decoro léxico, porque son unos extranjeros, los personajes, y que no se desarrollan en España. Bueno, El mago de Toledo es una versión del Exemplum de don Juan Manuel, que se titula De lo que aconteció a un deán de Santiago, perdón. Y bueno, Borges también realiza una versión escénica, perdón, no sé ya ni lo que digo. Incluye la antología de la literatura fantástica. Sí. Y después lo adapta en Historia Universal de la Infamia. Exactamente. Y lo titula El brujo postergado. Bueno, el argumento pues consiste en un deán que va a visitar a un mago a Toledo para que le enseñe la técnica. En el relato de Quiñones dice de la quiromancia, que es la adivinación por medio de la lectura de la palma de la mano, pero en el relato de Borges y en el de don Juan Manuel aparece quiromancia. Nigromancia, perdón. Exacto. Nigromancia, que bueno, es más bien la adivinación a través de la magia negra, que es un cambio, o sea, tiene un sentido más negativo, por decirlo de alguna manera, nigromancia que quiromancia. Bueno, este deán va a Toledo a pedirle a este mago que le ayude a saber hacer magia, y bueno, el mago le responde que le augura un buen futuro y que no cree que... Perdonadme, es que no sé, me acabo de perder. Bueno, en el cuento de, si lo recuerdan, en el cuento de don Juan, que recoge el don Juan Manuel el Conde Lucanor, hay una serie de pruebas y de pasos en el tiempo que va pasando, que va ascendiendo por diferentes rangos, y entonces lo que demuestra el texto es un poco la ingratitud del aspirante, ¿no? Y después hay un episodio mágico donde hay un cambio, hay un lapso de tiempo que no ha pasado nada, es un acto de magia para probar precisamente si era merecedor de
de subir, ¿no?, de su nivel, de su condición, ¿no?, de aspirante a mago. Quería aprender el arte de la nigromancia, ¿no? Exactamente. Gracias por tu colaboración. Bueno, respecto a la fuente, creo que es fiel al argumento, aunque tiene que realizar muchos cambios porque bueno, se trata de una narración bastante breve que él tiene que realizar un amplificatio para poder representarla. Elimina el marco narrativo en el que el conde Lucanor conversa con Patronio y le pide, bueno, le pide un consejo, y luego la última parte donde se realiza la moraleja. Es, como digo, difícil adaptar esta narración por su breve extensión y luego porque, bueno, es una narración, debe realizar unos diálogos adecuados al tiempo de la historia, es decir, a la Edad Media. Y luego, pues, es un texto que no tiene acotaciones como si tiene el anterior. Respecto a los personajes, los protagonistas tienen el mismo nombre, Don Guillán y el deán, que va cambiando de nombre en tanto que recibe un nuevo cargo. El primero es el deán, luego el obispo, luego el arzobispo y luego el papa. Y luego también hay personajes que dentro del relato no se especifica su nombre y Fernando Quiñones les pone nombre, como es el hijo de Don Guillán, que es Valentín, y la sierva, que es Lucila. Introduce Quiñones un nuevo personaje que es un ciego, que canta versos en gallego en un breve espacio de tiempo. Y bueno, también hay un cambio en el personaje que ocupa el cargo en el que Don Guillán le pide para su hijo y este pues se lo niega. Y en el primer cargo, que era el de nazgo, pues para Quiñones es su tío Don Lorenzo y en realidad en el relato es su hermano. En el obispado el primero sería, para Quiñones sería el hermano Don Guzmán, y en el relato aparecería el tío hermano de su padre. Y por último, el hijo del conde Brutandor le pone Quiñones a lo que verdaderamente era el tío hermano de su madre. Bueno, en este relato no vemos una descripción física de los personajes, solo un poco la de Don Guillán, al final del todo, que se dice de él que ya aparenta viejo y está encorvado. Además, las acotaciones tampoco son tan descriptivas como las anteriores, sino que solo describe la entrada y salida de personajes, básicamente, y el lugar donde transcurre la acción. El lugar es en Toledo, luego se trasladan a Compostela, después en Tolosa, luego en Roma, y al final, como todo era una ensoñación, siguen estando en Toledo. Bueno, el tiempo de la historia es la Edad Media, y en cuanto al lenguaje, aquí hay varias cosas importantes que comentar. Lo primero es que hay como una mezcolanza de estilos, es decir, primero, Fernando Quiñones utiliza el lenguaje propio de la Edad Media, con la fórmula, por ejemplo, de cortesía, como es el voceo. Utiliza arcaísmo, por ejemplo, y de puta, agora, de dentro en vez de adentro. También utiliza arabismos propios de la Edad Media, como alifafes, que significa una breve dolencia. También introduce vocablos con una vacilación vocálica típica de la Edad Media, como es arrostrar en vez de, por arrastrar, perdón. Es muerto por está muerto. Pero este lenguaje no está siempre visible en el texto. Por ejemplo, a veces utiliza agora y otras veces utiliza ahora, que es como decimos hoy día. Luego también introduce un andalucismo, que es reloj, con tilde en la O y sin J, que desde mi punto de vista es incoherente desde el punto de vista del decoro léxico, puesto que Don Guillán es de Toledo, no es andaluz. Y bueno, también introduce estos dos versos en gallego, entonces esta mezcolanza da una sensación de incoherencia léxica dentro del texto. La pata de mono se divide en dos actos y bueno, es fiel a su fuente, no cambia el argumento, y la pata de mono trata sobre una familia, la familia White, que descubren una reliquia que es una pata de mono, que, bueno, según le cuentan, pues tiene poderes y puede concederte 3 deseos, pero a la vez pues ocurren una serie de desgracias ligadas a estos 3 deseos.
Y entonces, probando entre risas, pues el padre de la familia pide un cierto dinero y a la mañana siguiente pues aparece el cartero dándole pues el mismo dinero que pidió, pero porque su hijo se había muerto y este era pues la indemnización que se le daba. Entonces, bueno, la madre pierde un poco la cabeza y decide coger de nuevo la pata de mono para pedir que su hijo vuelva. Y entonces el padre, que había visto cómo había quedado el cadáver casi destrozado de su hijo, pues pensando que su madre no querría verlo así, pues no lo deja explícito en el texto, pero intuimos que verdaderamente el padre pidió el tercer deseo, que era que su madre no lo viera en vivo, con ese aspecto. Vale. Bueno, es fiel a su fuente, el argumento es el mismo que en el relato, los personajes también son los mismos y este relato tiene, no tiene la misma estructura que un texto teatral, pero sí tiene una narración dialogada. Y entonces esto le permite a Fernando Quiñones seleccionar los diálogos, o sea, recuperar esos diálogos sin cambiarlos, eliminando la voz del narrador, y luego aprovecha las descripciones que se realizan para convertirlas en acotación, que da cuenta del ambiente, el decorado, al igual que hace luego en su obra teatral El Grito, que está basada en su relato El Armario, y que también, de la misma manera, coge estas acotaciones, estas descripciones, para convertirlas en acotaciones luego en la obra teatral. Bueno, el lugar se desarrolla en Londres en el siglo XX, a las afueras de Londres, y bueno, en el lenguaje cabe destacar que no hay marcas del autor como en los otros relatos, no hay andalucismo, no hay lenguaje popular coloquial. Pienso yo que será porque los personajes son de clase media alta y además son extranjeros, por lo que aquí sí se cumpliría ese decoro léxico y sería más coherente que los otros dos. Bueno, Tres piezas de horror está pensada para todo tipo de público, ya lo dice Quiñones en el prólogo. Y luego creo que hay una coherencia temática porque estos tres relatos siguen un hilo argumental que es la de lo fantástico, pero creo que no hay una coherencia lingüística y estilística. Y bueno, si analizamos el lugar y el tiempo, dos de los relatos coinciden en la Inglaterra del siglo XX, pero otra, en la segunda, pues transcurre en España en la Edad Media. Esto rompe la similitud espaciotemporal que sí tienen las otras dos. Y bueno, en el lenguaje, como ya dije con anterioridad, pues la primera introduce anglicismo castellanizado, lenguaje popular castizo, cosa que será un sello personal a lo largo de su obra. Y bueno, en el segundo no utiliza voces populares porque no pertenecen los personajes a esta clase social, pero sí introduce un andalucismo. Y la tercera, pues no hace esta, digamos, incoherencia lingüística. Cabe destacar de estas tres piezas de horror que es una primera obra de juventud, que se trata de un texto descuidado, no pensado seguramente para su edición. Y bueno, si analizamos brevemente, si comparamos brevemente esta obra con su obra final, El Grito, pues podíamos ver en sus acotaciones que son un poco más rudimentarias en el sentido de que simplemente se limita a describir pues, el vestuario de los personajes, la escenificación un poco,
y en su última obra, El Grito, pues ya realiza unas descripciones más poéticas de los ambientes, de los personajes. Y bueno, estas 3 piezas de horror también evidencia que fue un fervor lector de Borges, que conocía su obra, y también nos permitiría realizar una evolución literaria desde esta primera obra hasta la última. Y que también evidencia que su sello personal ya está, aunque brevemente, en esta primera pieza teatral, al incluir este andalucismo, algunos anglicismos y bueno, insertar algunos vocablos del lenguaje popular. Bueno, como conclusiones de mi investigación, pues cabe destacar que, bueno, a través de esta investigación he podido recuperar esta obra perdida, que el teatro ha estado siempre en su carrera literaria, desde sus inicios hasta su final. También he podido realizar una ampliación bibliográfica con estas versiones que no han sido recogidas. Y bueno, también me ha hecho pensar que Fernando Quiñones siempre tendía al hibridismo en sus obras, porque en sus narraciones siempre había un componente teatral que hacía que se pudieran llevar a la escena sin mucho retoque. Y además, en su teatro siempre está basado, bueno, no siempre, pero en numerosas ocasiones se basaba en relatos, como en El Grito, Carmen o estas 3 piezas de horror. Y bueno, para terminar, pues cabría decir que falta todavía realizar un estudio crítico de esta obra y publicar su edición. Y bueno, esta es una imagen del montaje de 3 piezas de horror, cedida por la Fundación. Y sin más, pues gracias por su atención.